Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Primero nada, espero que estén pasando un excelente día y espero de que les vaya muy bien. Bueno, para el que no lo sabe, pues actualmente, pues ya sé, hemos entrado en junio, mucha gente está esperando nuevas cositas, pero bueno, hablemos de las filtraciones completamente que hemos logrado saber actualmente de Delta Force Mobile. Por si no lo sabes, Delta Force Mobile, pues son temporadas exactamente de 70 días y a lo largo de esos 70 días te meten eventos, te meten cantidad de skins, recompensas, modos de juego y también mapas, obviamente. Como ustedes saben, los mapas que se han metido, al menos en móvil, actualmente el día de hoy en la versión global, en la versión de China, pues puede que hayan salido mucho antes porque el juego se lanzó pues el año pasado. Recuerden que no llevamos poco menos de un mes y unas cuantas semanas del lanzamiento completamente global y del juego. Se han añadido muchos mapas, entre ellos obviamente el resto del tren, que solo se ha podido jugar en el modo comandante, y el otro mapa que estuvo en modo de evento de juego y también que está en rotación es Night Edge. Vamos a hablar de las filtraciones que sabemos que se han confirmado completamente para Delta Force Mobile. Bueno, una de esas cosas que van a pasar actualmente son los modos de juego considerablemente que hemos estado esperando, entre ellos obviamente el 5 vs 5 o el 6 vs 6, que básicamente es que en facciones o en pequeños mapas sean peleas frenéticas de equipos, ya sea dominio, captura la bandera en pequeña escala, o actualmente, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, un duelo por equipos, o pues un estilo baja confirmada, dependiendo, o sea, por ahí anda la cosa. Ustedes saben que mucha parte de la comunidad ha pedido que haya modos de juego que no sean tan tardados, por ejemplo, el modo de juego que están viendo, que es asedio, que es atacante versus defensores, te tarda 20 minutos en partida, ataque y defensa te tardas entre 35 a 30 minutos, Rey de la Colina entre 15 a 10 minutos, el modo de juego comandante también tarda casi lo mismo que ataque y defensa porque es casi lo mismo o similar que es el modo comandante. Falta que añadan y anexen lo que va a estar llegando ya en este mes de junio, que va a ser captura la bandera, que es un modo de juego 12 versus 12 en partes pequeñas del mapa. Ese es un poco más pequeño, es más frenético y por ende tarda menos. Pero mucha gente ha pedido el 6 vs 6 y el 5 vs 5. Esos modos de juego estarían llegando considerablemente al juego como es debido para que se hagan una idea. Cosa que pues está bien, me parece perfecto, son cosas de la vida que quiero comentar. En fin, otra cosa muy importante que quiero aclarar es que actualmente recuerden de que esto estaría llegando la nueva temporada, la nueva actualización. Va a haber reinicio de rangos, obviamente, porque los reinicios de rangos son cada temporada. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en una temporada que exactamente inició el 21. A ver, si no estoy mal sacando cuentas, salió el 21 de mayo, 21 de abril exactamente, así que 21 de abril, 21 de mayo, un mes, así ahí tenemos 30 días, casi 35 días actualmente el día de hoy, y exactamente el 8 de julio, que estaríamos hablando de que es escasamente en 3 semanas con, no, perdón, 4 semanas con 5 días. 4 semanas con 5 días es lo que le queda a esta temporada. En esta acabado de parte de la temporada, pues tendremos más nuevos eventos. Lo que hace falta que llegue, que entre ellos van a ser el modo de juego de muchos vehículos, en el cual, pues básicamente son modos de juego, son rotacionales conforme a los mapas, cosa que me parece perfecto, en el cual va a haber muchos vehículos y vas a poder utilizarlos en el mapa. O sea, eso es un modo de juego que también van a anexar ahorita en esta temporada. Filtraciones que tenemos para la próxima temporada y exactamente la fecha exacta es el 8 de julio. Si te aparece el 9 de julio en el sistema de Rankeds, recuerda que en nuestro horario de LATAM, o sea, ese horario es en los países correspondientes que llega antes. Así que como ustedes saben, en Europa llega para el 9 de julio, pero para nosotros sería el 8. Para que se hagan una idea, o sea, se dé cuenta que cuando se acaba y cuando inicia la nueva temporada, que es el 9 de julio, para nosotros estaría llegando el 8 de julio, cerca de la noche madrugada, o sea, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas actualizaciones correspondientes van a ser por Play Store y por App Store porque son actualizaciones de temporada. Las demás actualizaciones correspondientes no son por Play Store y App Store, son a nivel de código fuente, a nivel de código kernel del juego. O sea, si añaden o anexan eventos, skins y demás cosas al juego, es mediante código. Lo otro, que son actualizaciones de temporada, es así, tenés que actualizar dentro de las tiendas correspondientes como App Store y Play Store. Entonces, el día 8 de julio, exactamente a una hora escalada, se irán metiendo poco a poco lo que será una actualización constantemente muy aceptable para el juego. Entonces, ya para que sepas en tema de filtraciones y tema de contenido, todo lo que va a estar llegando. Cosa que me parece bien. Es algo y un acuerdo que quiero destacar muy importante, porque la gente tal vez no lo tiene presente. Ahora, ¿qué esperar de estas actualizaciones y filtraciones? Como ustedes saben, filtraciones, lo más importante que hemos tenido actualmente al día de hoy en tema de filtraciones ha sido lo de
los jets que los he mostrado actualmente. Creo que los he mostrado muy bien y la gente lo ha visto y lo ha notado. Que esto lo hemos visto tal cual, detalladamente incluso. Entonces, para que sepan de todo lo que estamos pasando el día de hoy conforme el juego, más que todo lo que ha estado llegando, bueno, enfocándose a las actualizaciones correspondientes del juego y lo que puede pasar, ya veremos qué pasa. O sea, el 8 de julio estamos esperando con ansia, obviamente, esperando de que pasen estos 40 días lo más rápido posible para el contenido de lo que más va a llegar, porque al día de hoy seguimos con contenido, seguimos con muchas cosas variadas que pues constantemente están en cambio, así que ya veremos. Jugabilidad creo que se quedará perfectamente, no le veo ningún mal cambio, la verdad es que la jugabilidad del juego es muy buena, es muy perfecta, he visto muchos comentarios acerca de la gente, pero de última hora estas filtraciones pues pintan bien a que todo salga bien. A ver, no creo que la gente de Tencent sea tonta, actualmente pienso yo de que mucha gente tal vez diga, "Ah, loco, es que es una Arena Breakout". No, lo siento, Delta Force es muy superior, es mucho mejor Delta Force que Arena Breakout. Lo siento, pero es que Arena Breakout es un juego muy de nicho. O sea, básicamente, revisar el contador de jugadores que tiene actualmente Arena Breakout solo en el Samsung. O sea, y te das a entender de que sí, hay pocos jugadores comparado con lo que tenemos actualmente en Delta Force. Pero es que Delta Force tiene algo que Arena no tiene. Y es que el modo operaciones es muy superior, para mí, es más superior completamente, es muy superior el modo operaciones que tenemos al día de hoy en Delta Force, y el modo conflicto bélico es un 10 de 10. O sea, el modo operaciones me encanta y el modo conflicto bélico me encanta. Los mapas, la jugabilidad está muy, muy bien calcada. Y voy a decir algo, pero es que no es que Arena sea malo, lo que pasa es que no es para todo mundo, porque es muy lento el juego. Y al día de hoy, muy poca gente te quiere jugar juegos que sean de esa jugabilidad realista en móviles. En PC, la gente es turbo super fan de este tipo de modo de juego, pero estamos en móvil. A la gente móvil le gusta, pero a un cierto porcentaje de personas. Y Arena Breakout me parece un juegazo. Es más complicado, es un juego más complicado, es más difícil jugar Arena Breakout. Delta Force es súper sencillo jugarlo. Y no andes diciendo que es copia, ya que Delta Force existe desde el 98 y han ido mejorando y puliendo las cosas. Y pues Arena es una IP que ha salido completamente nueva, que se asimila o se asemeja a un Escape from Tarkov. Y Arena pues es buen juego, pero Delta Force lo está superando con crece en muchos aspectos. Y teniendo en cuenta de que están escuchando a la comunidad que van a meter el 5 vs 5, el 6 vs 6 y muchas cosas novedosas más, y todo lo nuevo que está llegando exactamente el 8 de julio, todo apunta de que va a ser buenísimo. Ahora, ¿qué nos espera en este mes de junio? Posiblemente probemos todo esto en la versión de China, porque siempre se testea en una beta de China. Testeando esa beta completamente de China, nos vamos a dar cuenta que estaría llegando completamente para dispositivos móviles. Así fue como nos dimos cuenta cuando anexaron el Dolphin Dive. Ni siquiera se había lanzado el juego completamente para dispositivos móviles, lanzamiento global, y ya sabíamos que iban a anexar el Dolphin Dive. Ese queda más claro. Y además de que ya sabemos que van a llegar nuevos assets de movimiento, como lo que es bucear, poder nadar y disparar bajo el agua, todo aplica de que tendremos muchas mejoras. Ahora, muchos dicen de que el Omnimoon podría ser algo viable, pero bueno, el movimiento del juego yo lo veo perfecto. O sea, cada operador tiene su movilidad, pero es un juego muy frenético, es muy, muy divertido. O sea, no necesitas tener slide cancel para que un juego sea bueno. Lo que pasa es que el slide cancel pues, es algo que se ha denominado en muchos aspectos hasta el día de hoy, cosa que pues, está bien, para gustos colores. Pero como lo he comentado en muchas ocasiones, ya veremos qué termina pasando. En fin, no sé qué piensas acerca de estas actualizaciones correspondientes que van a estar llegando, pero esto está más que claro. La actualización nueva temporada y las filtraciones correspondientes es para el 8 de julio 100% confirmado. Va a haber obviamente reinicio de Rankeds, porque el reinicio de Rankeds o el reinicio de rangos siempre es iniciando cada temporada. Así que para que te hagas una idea, el 8 de julio estaríamos con todas las nuevas novedades del propio Delta Force Mobile, o sea, actualizadas, pero a lo largo de este mes tendremos una beta de testeo para probar todas las cosas nuevas y todas las novedades que van a estar llegando para el 8 de julio. O sea, está confirmado, 8 de julio sí o sí va a salir esa actualización. Y vamos a tener reinicio de temporada, reinicio de rango, etcétera. Al menos que lo retrasen. Esperemos que no. Honestamente creo que Delta Force no creo que retrase nada porque lo ha estado haciendo muy bien. Así que ya veremos que termina pasando hasta cierto punto. Pero te ha gustado este video, nos vemos en el siguiente video del canal. Claro que sí.